Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Perdido en mis sueños, dime Freud, ¿quién es mi dueño? Perdido Hoy, en mi inconscientes. dime Jung, ¿quién es mi inconsciente? Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio. Aquí estoy en un día un poco lluvioso, pero con buen ánimo, como Sí. siempre. Bueno, Eh, bueno, hoy has escogido el tema de una forma poco reflexiva, voy a decir, porque Propio del tema. no sabes dónde te estás metiendo. Eh, ¿Quieres hablar de los inconscientes que somos nosotros, ¿no? Los inconscientes. Sí. ¿Por qué? Bueno, tú me propusiste, digamos, un poco la genealogía de esta charla. Tú me propusiste Marx, Freud versus Jung. Entonces yo te dije, bueno, me parece muy interesante, pero luego de ellos ha habido muchas reformulaciones del inconsciente. Y como nuestras charlas se caracterizan por una cierta inconsciencia, es ese doble juego, ¿no? Los inconscientes, que somos nosotros, y también la variedad de inconscientes que podríamos decir que existen después de Freud y Jung, que son los padres de la psicología analítica. Bueno, yo me voy a defender y la razón por la cual tuve la inconsciencia de hablarte de Freud y de Jung es que tú recomendaste un libro en un capítulo enésimo que era la autobiografía de Jung, ¿no? La que relata un poquito su vida en pormenorizado detalle, ¿eh? Y yo me he estado ahí leyendo este libro de 1.000 millones de páginas, todos los sueños de este hombre, todos los dramones, las peleas con Freud. Y entonces dije, bueno, ya que me lo he leído, vamos a pegarle ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar del inconsciente, vamos a hablar de psicología, ¿no? Entonces, Sí. quiero hacer una declaración de principios. No tengo la más remota idea de nada de psicología. Nada. No sé nada. O sea, nada de lo que diga tiene ninguna utilidad para nadie. Lo único que tengo son algunas anécdotas porque en mi vida me he cruzado con psicólogos y con alguna cosita divertida y haberme leído un libro de psicología. Y yo te Eso, quería preguntar de entrada, dime. Sí. no, que eso es lo importante, porque a la gente siempre le gustan que relates tus experiencias, que en última instancia dejarán, revelarán tu inconsciente. Totalmente cierto. Bueno, oye, hablemos de los inicios, ¿no? La psicología. ¿Cuáles son Sí. los precedentes? Antes de Freud, ¿de quién habría que mencionar? Bueno, yo creo que podríamos decir, para no irnos muy lejos y comenzar siempre por la antigüedad y todo lo demás, aunque podríamos decir que toda la mitología griega ya es una fuente inmejorable de inconsciente, por lo tanto los psicoanalistas también han tomado, ya sabes, de allí, complejo de Edipo, etcétera, el complejo de Electra, o sea, ha sido una fuente para el inconsciente, pero como dos pinceladas, sin profundizar en exceso, yo creo que tanto Schopenhauer como Nietzsche, sin llamarle inconsciente, al hablar precisamente de fuerzas que superan a la psique humana, es decir, en el caso de Schopenhauer como la voluntad y en el caso de Nietzsche esa pulsión que tenía para ir más allá de los límites del hombre, que realmente podríamos decir, bueno, que es una pulsión que lo trasciende. Pero después, realmente, los padres de todo esto, es decir, los que realmente inauguran la concepción moderna del inconsciente,
es en primera instancia Freud, que realmente tiene una obra extraordinaria, y su discípulo, que es precisamente Carl Gustav Jung. Entonces, ahí hay una primera, digamos, base que todavía puede ser recuperada, ya veremos a lo largo de la charla, pero la topología que hace Jung del inconsciente, al dividirlo en yo, superyo y el helio, más, digamos, todos los estudios sobre la interpretación de los sueños, los estudios de la psicología de los artistas, el estudio de la neurosis, el estudio de lo que serían, digamos, nuestros deseos reprimidos, son fundamentales. Para simplificar mucho, porque, bueno, es una cuestión bastante compleja, eh, podríamos decir que Freud, en realidad, digamos, excava, digamos, en la arqueología del inconsciente hasta una cierta profundidad. Y luego su discípulo, Jung, que lo admira, que aprende de él, que es, digamos, bueno, que lo acompaña durante mucho tiempo y que lo defiende, porque no olvidemos que también, digamos, el psicoanálisis, el propio psicoanálisis en sus comienzos, era una disciplina bastante rechazada, ¿no? Cuando se formuló. Entonces, lo que hace Jung, aparte de, digamos, de recibir las enseñanzas de su maestro, es luego discrepar profundamente con él, ¿no? Y en el caso de Freud tenemos, digamos, un inconsciente que podríamos llamar individual, y en el caso de Jung tenemos el famoso inconsciente colectivo de Jung. Pero ellos dos, esa pareja, digamos, me parece que es crucial y que es fundamental que a grandes rasgos, o por lo menos de una manera aproximada, se entienda lo que ellos aportaron para la comprensión de aquellas zonas de nuestra mente o de nuestra psique que hasta ese momento no eran objeto de estudio profundo, ¿no? Es decir, no olvidemos que Freud, al ser precisamente un positivista ilustrado, su concepción del inconsciente iba muy en la línea, digamos, mecanicista. Él lo que consideraba, porque era digamos, un ilustrado racionalista que no creía en muchas de las cosas que le proponía Jung, tiene una concepción, digamos, intenta tener una concepción científica del inconsciente. Y Jung eh, entiende que está de acuerdo, digamos, en la base freudiana, pero que también hay determinados elementos del inconsciente vinculados con el mito, las mitologías, el tipo de, digamos, incluso con las ciencias ocultas, que Freud no consideraba. Entonces tenemos esa primera, digamos, esa pareja fundacional y a su vez las antinomias que existían entre ellos. Sí. Bueno, al leer la autobiografía, y también visité la casa de Freud en Viena. O sea que, a pesar de que gasto bromas, sí que me ha interesado en el pasado todo esto. Eh, bueno, efectivamente, Jung critica muy duramente el exceso de, de relevancia que Freud le da a la sexualidad, ¿no? Si bien toma toda la idea de la interpretación de los sueños, la mitología griega, ah, critica que la pulsión sexual sea la fuerza motriz, ¿no? que nos defiende. Y Que sea lo único, es decir, que sea sí que sea lo único, que reducciones realmente todo se reduce a lo que claro. pasó en tu infancia cuando, yo qué sé. Y lo que me ha sorprendido varias cosas al leer la biografía de Jung. La primera es la has mencionado tú ahora, es el carácter científico que otorga a su disciplina, a la que crean ellos dos. Y yo lo enmarcaba
en el hecho de que el final del siglo XIX y el principio del XX es una explosión para la ciencia empieza a adquirir relevancia en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y es notable que eso pasa. La relatividad es 1905. La gran relación entre Freud y Jung va del 900 al 915 o 916, ¿no? Pero, por otra parte, Jung le gusta la parapsicología, estudia todo tipo, alquimia a fondo. 10 años le dedica a la alquimia, o sea, eso me ha sorprendido, ¿no? Ah, y por otra parte es crítico, es mucho más crítico, en mi opinión, que lo que yo he entendido de Freud. O sea, Freud avanza con una determinación brutal y dijéramos que Jung todo el rato intenta decir que todo es más complejo, no es tan sencillo, es más complejo y requiere mucha más investigación, ¿no? Exactamente. Requiere tal. Y te quería preguntar, bueno, me ha hecho mucha gracia que se ve que hicieron un viaje a América juntos de 3 semanas y fue cuando Jung descubre, según sus palabras, que Freud es neurótico. Digo, bueno, esto sí que es bueno, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a partirse las penas, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que Freud era neurótico, tal como dice Jung? Sí, yo creo que sí, es decir, que creo que, digamos, Freud era muchas de las cosas que él veía en los demás, o sea, digamos, espejo en el espejo. Entonces, el tema es que lo que Jung le critica, es decir, ambos es muy importante, por luego lo que podamos hablar o deducir de las investigaciones de Jung. Ambos, ambos tenían lo que dices tú, es decir, tenían la voluntad científica, empírica. Es decir, por algo se dice que Jung precisamente es un empirista, en el sentido de que habla a partir de la experiencia. La ventaja, creo, visto en perspectiva, que tenía Jung, es que precisamente por eso no tenía una concepción, digamos, cerrada y fundamentalista sobre lo que podría ser el inconsciente o el psicoanálisis. En cambio, a él le sorprende una y otra vez la recurrencia de Freud sobre una cuestión, digamos, sexual y sobre impulsos sexuales y sobre la sexualidad en todas sus formas y sobre la represión continua, ¿no?, de los instintos, y que eso precisamente, bueno, la concepción de Freud es que en realidad reprimimos nuestros instintos para que haya civilización, ¿no? Eso es así, es decir, reprimimos nuestros instintos. Pero la concepción de Freud es un poco, vista en perspectiva, reduccionista, lo Es cual reducción. no le quita, digamos, valor Sí, a su enorme aporte, porque entre otras cosas, quien quiera leer a Freud tiene que admitir, es decir, y a mí me ha pasado y lo he compartido con amigos, que era un gran escritor. Freud era un gran escritor, además. eran Sí, muy cultos, eran gente muy culta, realmente, claro. muy culta. O sea, yo me he leído un poquito las referencias a los mitos. Por favor, Junque, es que el mito de Filomeno se pasa 50 páginas para discutirlo. El mito de... Todos los mitos toman mucha presencia y por eso también quiero hacer una crítica. Podemos criticarles, ¿no? No podemos... Pues, No criticar, un naturalmente. matiz, yo no sé cómo Sí, decirlo. no. Sí, ellos son los primeros que estarían agradecidos. Sí, y es que es muy... es un ataque a la mente humana, a entender la mente humana, tremendamente occidental. Porque a la que te vas de Grecia, a la que te vienes a la India, y curiosamente este fin de semana me he leído un libro de hinduismo, y yo pensaba, ahora que me he leído al otro, es que no tiene nada que ver, o sea, si hubiera nacido el psicoanálisis en la India y no en Viena,
Es que no tendría nada que ver, nada, nada. No habría complejos de Edipo, habrían elefantes Ganesha dando vueltas. Claro. Sería todo absolutamente diferente, ¿no? O sea, Bueno, creo que es un poquito condicionado por el entorno de la Viena del cambio de pero siglo. a qué te refieres? ¿A Freud o a Jung? Yo en particular, ahora mismo me refería a Jung, ¿vale? Pero bueno, entiendo que Freud también usaba la mitología griega para su... Pero lo que Para, hay digamos, que como matice, no es que quiera contradecirte, no, no, please. lo que hay que entender es que realmente él hizo viajes, digamos, Sí. y estudió precisamente Y todo lo que cita al sería. Bhagavad Gita, sí, 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 Exacto, sí, sí. sí, sí. Y además, bueno, Tiene... Y el budismo, sí, sí. exacto, el taoísmo, el budismo, etcétera. Además, está con maestros hindúes y orientales, aparte de un viaje a África, a Uganda, que él relata además, digamos, para tener contacto con lo que se consideraba en ese momento como civilizaciones más primitivas, y en las cuales dice que nunca fue más feliz, ¿no? Porque dice que es el momento, lo dice hacia la mitad del libro, eh, es el momento en que es curiosa la frase, porque dice, es el momento en que pude, digamos, dejar de lado a la madre de todos los diablos, que es Europa. Oye, para hacer una nota un poquito más fina sobre Jung, ¿no? ¿Qué son los arquetipos de Jung? Bueno, los arquetipos junguianos yo creo que son como matrices, digamos, conceptuales que tenemos en la psique y que cada uno encarna como puede. Si tú recuerdas, precisamente en el prólogo de de la autobiografía, que por cierto lo escribió a los 83 años, con ayuda de una mujer y todo, pero a Con los ayuda de, sí, sí, con un escribano o escribana sí, ayudando, sí. una escribana. Eh, Él dice que lo único que, digamos, que va a contar y que puede ofrecer, y en ese sentido es muy honesto, es un mito, y es el mito de su propia vida. Entonces, a lo largo de sus distintos aportes y estudios, etcétera, los arquetipos junguianos hay que pensarlos en términos que después son recuperados por gente como Campbell y todo, que es el mito del héroe, eh, el mito, digamos, de la diosa o no primitiva. Es decir, que cada uno, de una u otra manera, y hay muchos, encarna un arquetipo mítico inconscientemente, y eso es lo que le ayuda a crear algo fundamental, porque aquí lo que se trata no es necesariamente de una verdad objetiva, sino que tú, digamos, que es lo que propone en última instancia Jung, seas coherente con el propio relato o mito que te haces de tu vida. Hasta ahí llega, no es que, digamos, dé una solución, ni siquiera una solución, digamos, terapéutica. Eso es lo increíble de Jung, es que al final de todos sus estudios, de todo lo que transitó, de todas sus investigaciones, no tiene, digamos, una solución. Lo que sí tiene y es un concepto que toma precisamente de la alquimia y de las ciencias ocultas, es que le da mucha importancia a la coexistencia, digamos, de un demonio y un ángel dentro de nosotros, a la coexistencia del bien y del mal. Y por eso habla, y es tan importante, digamos, el concepto de sombra. Es decir, el concepto de sombra, que es que todos tenemos una sombra, es decir, tenemos digamos, una parte que es consciente y hay otra parte que es la sombra a la cual no queremos enfrentarnos o, digamos, nos pasamos de listo y nunca la queremos enfrentar. Entonces, de alguna manera, la valentía o el coraje de Jung es que lo aplica a él. Él, digamos, es como que continuamente se está psicoanalizando y profundizando en distintas capas, más allá de la gente que trata y de los ejemplos que extrae, en realidad tanto occidentales
como orientales. Entonces, a mí me parece muy interesante porque no es fundamentalista. Es decir, él dice, lo importante es que el cuento que te cuentes a ti mismo sea coherente. Sea coherente. Bueno, sí, estos arquetipos bueno, me sorprendieron, ¿no? El yo mismo, la madre, el hijo, el tramposo. Sí, Y tú has citado al héroe, a la sombra, y me llamó la atención el ánima y el animus, sí. que es la Además, componente femenina en los hombres y la componente masculina en las mujeres. es el misterio, digamos, de lo que se llama la reconciliación de los opuestos. Entonces, en última instancia, lo que está allí también presente, que es algo que está entre los tratados de alquimia y viene desde la antigüedad, es que en realidad somos, digamos, psicológicamente andróginos, es decir, tenemos dentro Componentes, las dos polaridades. Entonces, mira qué curioso, ahora me hace acordar una frase que estaba revisando ayer, que me sorprendió, que decía precisamente del libro este que has leído, que decía que la racionalidad, digamos, la racionalidad occidental, iguala el tema de los sexos, porque tanto mujeres como hombres, al volverse racionales, las mujeres se vuelven, digamos, cada vez masculinas y los hombres inevitablemente tienen que recuperar su parte femenina, etcétera. Entonces, sí, la racionalidad extrema a la que estamos expuestos en Occidente nos tensa, pero por otro lado revela que en realidad, bueno, psicológicamente como hipótesis somos andróginos. yo hoy voy de confesiones porque estamos en pleno psicoanálisis, ¿no? Aquí. Exacto. Y yo tengo la componente femenina súper desarrollada. O sea, ya lo he dicho mil veces, yo lloro como un bendito en las películas, pero como un bendito. No, el Y me, problema es que se cree que los hombres no pueden llorar, ¿no? Porque los no, por hombres eso. son duros Y, y es absurdo. y me molesta muchísimo las películas estas de, violenta. Me tengo que ir, yo no me gustan a mí esas cosas. Una historia mucho más amable me parece mejor. Y hablando de tratamientos, quería, bueno, forma parte de este diálogo el ir informando de pequeñas cositas, ¿no? Bueno, que quede claro para la gente que un psicólogo y un psiquiatra son dos cosas muy diferentes. Un psiquiatra es médico y puede prescribir medicación. Un psicólogo utiliza la palabra como su herramienta, ¿no? Para intentar mejorar la vida de sus pacientes. Y me llamó la atención que él confiesa que había revisado todos los casos que trató y en cuantos había sanado a las personas era solo un tercio. En otro tercio algo había mejorado, pero no mucho, pero en un tercio no había logrado nada. Y esto él lo reconoce como que no es súper exitoso garantizado, ¿no? Su forma de trabajar con sus pacientes. Bueno, creo que es importante, ¿no? Sí, bueno, Reconocer. recordemos, digamos, por lo menos, no sé, en Argentina, que es una de las patrias, uno de los, hay un lugar que se llama en Buenos Aires, todo el mundo sabe, Villa Freud. Entonces, donde está, digamos, hay 20 psicoanalistas por Sí. kilómetro cuadrado. Es que Juan, lo he buscado y he buscado escuelas psicológicas de psicoanálisis en Argentina. Y me han salido pantallas y pantallas. Y luego han exportado, ¿no? Ya hablamos en un programa que creo que, digamos, los que se psicoanalizan, aparte de Woody Allen, son argentinos y franceses. Sí, franceses. Bueno, de Nueva York, ¿no? Diría Sí, yo, la sí, gente sí, de sí, Nueva York. totalmente. Bueno, No, aquí te quería no, meter. no, que simplemente una aclaración que lo que dices tú es muy importante, esa diferencia entre psiquiatría Sí, y psicoanálisis, porque en la carrera para ser psicoanalista, primero había que ser médico, ¿eh? Y después psiquiatra, es decir, y era, digamos, era riguroso. No es que realmente pudieras ser psicoanalista si no eras médico. Por lo menos en Argentina, no sé cómo es en el resto del mundo, pero en Argentina primero los
psicoanalistas aceptables o más honestos, tenían que ser médicos, por lo tanto, y son los que evidentemente también tenían elementos de psiquiatría, que es la parte sobre todo más, digamos, más dura, porque es la que puede prescribir medicamentos, ¿no? Claro. Los psiquiatras no, los psicólogos no, claro. Entonces, bueno, quería traer una primera anécdota, ¿no? Y como he dicho, o sea, bueno, la vida uno le expone a muchas cosas y total que fui a una fiesta y en la fiesta conocí, una fiesta esta de mucha gente, y en la fiesta conocí a una pareja. Y digo, ¿a qué os dedicáis? Dice, bueno, somos psicólogos, los dos. Digo, ¿y cómo lo lleváis esto? Dice, bueno, pues mira, ella tiene esta parte del piso donde recibe a sus pacientes y yo tengo esta parte del piso donde recibo a mis pacientes. Y yo iba maquinando y digo, wow. Y entonces digo, imagínate, dos juntos en un piso, ¿no? Y entonces, bueno, la primera pregunta que les hice es, oye, ¿y cuáles son los casos más difíciles de tratar? Y los dos de consenso, de consenso. Me dijeron los cuadros intermedios de las empresas. Dice, pues son gente que claramente han destacado en algún sentido y les han promocionado, pero que se encuentran en una situación donde les pegan por abajo todos los inferiores y les pegan por arriba todos los que les exigen. Dice, es realmente el caso más difícil de tratar porque no hay una solución sencilla. No hay una solución sencilla. Eso es lo que ellos me dijeron que eran los casos difíciles de tratar. ¿Vale? Pero entonces yo le dije, oye, pero es decir, es que claro, acabáis el día, os ponéis a hablar de cómo te ha ido el día y te caen los casos del otro. Digo, pero esto es una locura vivir así. Y digo, ¿y cómo lo solucionáis? Y van y me dicen, así, se levantan y estaba sonando la música y se ponen a bailar. Pero se van a bailar bien, o sea, de salón. Y luego Claro, descubrí claro. que eran semiprofesionales, porque la música y el baile se ha convertido en la terapia. Por eso quiero hacer aquí una primera confesión, que creo que mi estabilidad emocional es porque algún día decidí que a pesar de hacerlo mal, yo bailo un montón. Pues seguro que ahora voy a tener aquí más de una persona que no sé lo que es, pero ponme una salsa brava, no cubana, no casino, salsa brava, ponme un joropo, ponme a Óscar de León, ponme a Rubén Blades, ponme un merengue y yo me lanzo al ruedo y arrastro la patita para hacer creer que bailo la cumbia y además el paso doble y el cha-cha-cha y el vals. Pero yo creo que es muy importante, de hecho, considero que el baile es una de las vías de escape y hace muy poco me crucé con una persona un neurocientífico que le preguntaban si no se tomaban drogas, qué es lo que podía levantar el ánimo y el hombre citó explícitamente la música y el baile. Y ahora la pregunta, Juan, tú confiésate, ¿tú bailas o no bailas? Sí, yo danzo por dentro. ¿No te gusta salir a bailar? ¿No? Bueno, en otra época sí, pero de pronto cuando... Un tango, tú No, pero no. el tango es muy difícil, ¿no? Además tengo un amigo que es como una especie de maestro de tango y todo, ¿no? El tango realmente es algo muy difícil, el tango la gente... No, yo tango no. Yo hago free dance, o ¿Sí? sea, sí, sí, me muevo, es un poco lo que hace, digamos, ¿cómo se llama esta chica que trabaja en la sustancia? Uy, Eh, ya. Demi sí, Moore, no, no, la joven, la ya. otra, sí. Bueno, No, sí, sí, cuando, digamos, la manera, digamos, de relajarme, aparte de hacer tai chi chuan, ejercicios y lo que sea, o caminar rápido, es moverme y bailar, sí. Pero claro, ahí ya entramos, digamos, dentro de lo que sería cuando hay demasiada presión inconsciente. Lo interesante quizá es ver que a partir de Freud y de Jung, claro, hay
muchas interpretaciones y escuelas psicoanalíticas Sí, durante el siglo XX que todas agregan algo, aunque uno no esté de acuerdo. Por ejemplo, no sé, podemos ir, digamos, de los directamente que han tomado la línea Freud. Wilhelm Reich es un psicoanalista que hablaba digamos, él tenía una teoría bastante excéntrica a finales de los 50 que hablaba de que lo que nosotros tenemos es una energía, que podría ser, digamos, la libido, pero él le llamaba orgón, la energía orgónica. Y decía que en realidad los síntomas inconscientes tienen una manifestación en el cuerpo. Entonces, en lo que llamaba la coraza, ¿no? En el cuerpo. Entonces, de ahí, de Wilhelm Reich, salen dos escuelas, digamos, que combinan psicoanálisis y técnicas corporales, que son, por un lado, la bioenergética de Alexander Lowen y por otro lado, la vegetoterapia de Gina Gioia. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, como una especie de arborización de la línea freudiana. Después aparecen personajes como, por ejemplo, Jacques Lacan, que es el que dice que en realidad él es el que interpreta verdaderamente a Freud y tiene la famosa frase que todo el mundo conoce, o muchos conocen, que es: el inconsciente está estructurado como lenguaje. Lacan es muy, digamos, hermético, es confuso, es críptico, pero eso me parece interesante porque es un aporte, es decir, que se puede verbalizar, ¿no? El inconsciente se puede verbalizar y el psicoanalista, a partir de lo que tú le dices, puede ir extrayendo. Y después están, digamos, todo lo que sería la línea del psicoanálisis, que es interpretado por la psicología humanista, y allí aparecen, digamos, personajes como Abraham Maslow, que es alguien eh, que ve el inconsciente no de una manera, digamos, oscura, como de deseos reprimidos, etcétera, sino que es una fuente de deseo y de creatividad. Y con eso se puede vincular a otro libro que fue bastante importante en los 60 y en los 70, que es el Antiedipo, que es una crítica, digamos, al complejo Edipo de Félix Guattari y Gilles Deleuze. Y ellos lo que hablan, curiosamente, ahora lo dejo ahí porque si no la gente va a creer que estamos complicando todo, ellos hablan de que el inconsciente en realidad dice que es una máquina deseante, son máquinas, digamos, es una máquina de deseo y que el inconsciente debe considerarse como ese tipo de ensamblajes y nuevamente lo ponen como fuente, digamos, de creatividad, de rebelión, de resistencia, tiene una visión, digamos, positiva de la potencialidad del inconsciente. De la misma manera que Maslow, porque Maslow lo que dice, con su famosa pirámide, donde en la cima está lo que llama experiencias cumbre, es que lo interesante es desarrollar el potencial inconsciente, desarrollar realmente lo que tenemos reprimido, porque ahí está la fuente de muchos hallazgos y de algo fundamental que es la autorrealización, ¿no? Entonces, como ves, durante todo el siglo XX la fuente freudiana y junguiana se ha transformado. Y en el 21 no te digo, porque luego vamos a entrar y vamos a llegar con lo que tú conoces mejor que nadie, que es el inconsciente de las inteligencias artificiales. bueno, yo tenía otra anécdota, que es que yo juego a squash voy al club y juego con gente y tengo un buen amigo que se llama Tony, si alguna vez escucha esto, hola Tony, psicólogo, que en su día me dijo que una de las cosas buenas es que él creía que hacía bien con niños en particular, que lograba mejorar muchas situaciones. Pero de tanto que habíamos hablado, resulta que él sigue a un señor que se llama Wilfred Ruprecht Bion. Bion. Total, que hay toda una colectividad de psicólogos guionistas
y se reúnen una vez al año y se reunieron en España en el año 2020. Total, que él habló con los organizadores, me invitó a que los conociera un día y fui a una reunión con ellos. Y ya te puedes imaginar, hablamos de inteligencia artificial, todo, total, que acabé siendo invitado a hablar en el Congreso de los Guionistas. Sobre No la conozco esa tendencia, ¿cómo es? bueno, Bion, B de Barcelona y ON. Total, Pero, que pero son psicoanalistas. psicoanalistas. Total, que les di una charla y ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta esto, provocar. Y aduje un poquito que el progreso de la inteligencia artificial, esto lo hice en el año 2020, inexorablemente nos llevaba a que el psicólogo de cabecera nuestro en el futuro sería una inteligencia artificial. Y di los ejemplos de la creación de la inteligencia artificial llamada ELIZA en los años 60 y cómo ya se empezó a usar para hacer un poquito de psicoanálisis y luego ya las versiones modernas. Bueno, fue la charla con más preguntas de toda la conferencia. Bueno, no se puede imaginar el impacto de aquello. Luego que escribiera mis notas y naturalmente con la gente opuesta, la gente que lo veía venir, la gente. O sea que tengo en mi currículum el haber dado una charla en un congreso de psicólogos. Un congreso que eran, pero sí, la tira, eran la claro, tira de gente allá. sí, sí. Era un anfiteatro de 2 pisos. O sea que, bueno, pues ya ves. No sé, todo el mundo dice que es una persona muy correcta, tío. También es una persona que vivió en la primera mitad del siglo XX. Yo creo que lo realmente interesante, digamos, digamos una especie de reflexión provisional, es que el concepto de inconsciente se ha ido amplificando. Entonces, no solamente, digamos, están, digamos, las versiones más avanzadas de psicoanalistas, que como mencionas tú, quieren estar actualizados con cuestiones de inteligencia artificial, sino que lo que llaman las ciencias cognitivas Absolutamente. están realmente amplificando. Y además Claro. hay otra cosa, es decir, hay un inconsciente que podríamos decir que es cultural, hay un inconsciente que podríamos decir que es geológico, arqueológico, hay un inconsciente que podríamos decir que es matérico, es decir, que se está llevando a múltiples inconscientes por una sencilla razón, es decir, porque hay cosas, por ejemplo, que antes no se consideraban. Hagamos un ejemplo muy sencillo que todo el mundo puede entender. Cuando se habla de, digamos, de la microbiota, ¿no? De lo que sucede, digamos, en nuestros intestinos, bueno, allí hay una serie de trabajos químicos, etcétera, que están produciendo una serie de fenómenos que son totalmente inconscientes. Es lo que hablamos también en relación a que estamos rodeados de cajas negras. Es lo que te dije, yo miro, digamos, a mi alrededor y la mitad de los artefactos que tengo no sé cómo funcionan. Entonces, digamos, es también una parte inconsciente. Lo mismo está sucediendo desde el punto de vista de la medida que se va avanzando. Había un inconsciente, digamos, marino, hay un inconsciente en relación a lo que serían el estudio de elementos telúricos. Quiere decir que las zonas no conscientes se han amplificado y estamos realmente con algo que ya hablamos, ¿no? Es decir, incluso podríamos hablar de un inconsciente cósmico. Si verdaderamente, como aceptaste tú en otra charla, estamos en un 90% de materia y energía oscura, bueno, lo que no sabemos precisamente y que está sucediendo continuamente puede formar parte de un inconsciente amplificado. Y eso es muy interesante desde este punto de vista, porque si volvemos a Freud, recuerda que Freud lo que utilizaba es la metáfora, digamos, de que ¿para qué servía el psicoanálisis en última instancia? Para ganar terreno al inconsciente. Y él ponía el ejemplo
¿cómo se llaman? Los polders holandeses, que vas ganando terreno al mar. Sí, sí. ¿Cuál es el nombre técnico? No recuerdo. Ya, Bueno, el hecho, digamos, el mar es el inconsciente, ¿no? Entonces tú ya. vas ganando terreno al mar. Ganando terreno. Sí, y me parece que eso es muy interesante, es decir, no sabemos todos los elementos inconscientes, pero sí tenemos una perspectiva para ir ganando terrenos y tener, digamos, no es un momento, digamos, de temer, no, sino es un momento de conocer para no temer. Entonces, cuanto más terreno le ganemos a las cuestiones que son inconscientes, bueno, son pequeños pasos, ¿no? Sí. Bueno, yo he hecho un esfuerzo de leerme un poquito en qué direcciones ha avanzado la psicología moderna, ¿no? Bueno, primero durante el siglo he leído palabras como funcionalismo, estructuralismo, pero sobre todo conductivismo, ¿no? Ah, todas las teorías estas de Watson y Skinner. Y, pero lo que me ha parecido entender es que la concepción de inconsciente, tal como tú dices, es mucho más compleja. ¿Eh? Abandona las ideas de que todo se basa en represión, cosas así, y que lo que de verdad hay es una relación constante entre el consciente y el inconsciente. O sea, son dos entidades que constantemente no son separadas, sino que se entrecruzan y se influencian mutuamente. Y Exacto. de hecho me ha gustado mucho dos partes de todo lo que he leído. La parte que habla de procesos cognitivos y la que los has mencionado ahora, y la parte de neurociencia. Y para los procesos cognitivos, las ideas de memoria implícita, las ideas de actitudes implícitas, las ideas de procesamiento automático de información, que no lo Los haces conscientemente, pero la automatismos que procesas, tenemos, sí. y decisiones que Decisiones, has claro. tomado en Sí, tu sí, fase inconsciente. sí, Y sí. como científico, te decir que una de las formas de resolver problemas es que los tienes en la cabeza y tu inconsciente los va puliendo y de repente dices, ¡ah! He tenido una idea. Bueno, lo que ha pasado es que el inconsciente ha estado trabajando como un animal allá y aflora al consciente la idea que ha pasado, ¿no? Y eso todas las personas que hayan trabajado duro en un problema saben que es así. Newton decía que la forma de resolver un problema era tenerlo siempre en la cabeza, siempre, siempre, siempre. Lo cual quiere decir que hay un instante que todo tu cerebro lo está trabajando. Juan, tenía una información que me llama mucho la atención y que me lo pasé muy bien. Que también conocí a neurocientíficos. La escuela una de las más importantes de España está en Alicante. Y conocí a los dos jefes. Bueno, y me explicaron una cosa que me gustó. Me lo pasé ¿Dónde muy no has estado? ¿Dónde no bien. has Sí, estado? sí. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que un, un señor neurocientífico argentino llamado Rodrigo Kian Quiroga, ¿vale? Hizo un experimento. Y es que, ¿sabes cuando te operan el cerebro, que te abren el cráneo, te lo quitan y ves el cerebro allá? Tú sabes que no hay terminales de dolor en el cerebro, con lo cual se puede operar sin anestesia. Entonces se pueden hacer cualquier cosa al cerebro. Sí. Y la idea era buscar Insertarle un chip, sí. la idea era buscar especificidad de neuronas. Eso parte de los años 60, que se descubre que hay neuronas que tienen una tarea ya muy... Bueno, total que este hombre argentino, que es muy divertido hablando, se le ocurrió enseñar fotos y ver si unas neuronas se activaban o no. O sea, tenía la localización de una neurona. Y un paciente lo tiene allá y la neurona, nada, 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 foto allá, foto, 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 hasta que le enseña la foto de la actriz de Friends, Jennifer Aniston. Y entonces la neurona, ¡pum! Entonces le quitaba la Jennifer Aniston, le ponía la voz de Eric, y nada. Le ponía nada. Le volvía a enseñar otra foto en otra posición de la Jennifer Aniston, ¡pum, pum, 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 pum! Se disparaba. Y luego en otros pacientes le pasó lo mismo con la actriz Halle Berry y con Bill Clinton también pasó. Bueno, el caso es que el hombre escribió un artículo llamado La neurona de Jennifer Aniston.
Y bueno, el impacto fue inmediato en todos los medios de comunicación. Todos los medios hablaron de la neurona de Jennifer Aniston y la especificidad del cerebro. Entonces, la historia divertida, a mí me parece divertida, es que en su hospital, bueno, total, recibe una llamada telefónica de alguien que había perseguido su número telefónico. Habla con el señor Rodrigo y le pregunta, ¿es verdad que usted ha hecho un experimento donde ha descubierto que una persona tenía la neurona de Jennifer Aniston? Y el hombre, pues sí, lo hemos logrado y es verdad. Dice, oiga, ¿y usted me podría operar y matarme la neurona de mi ex mujer? O sea que Por el Dios. hombre quería que le mataran la neurona de la ex mujer. Es Sí, decir, y esto fue explicado por él mismo, por el señor Rodrigo, y a mí me lo explicaron directamente. muy bueno. Esto es el papel de la neurociencia, ¿no? Sí, sí. Cómo ha tomado terreno en comprender nuestro cerebro. En fin, ¿tú tienes alguna neurona que quieras matar? No, de recuperar sí, porque se supone más que Se murió. matarlas que se multipliquen, ¿no? Que campen a sus anchas. Sí, 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 sí. Pero que, bueno, pero que estén, digamos, libres de, que estén, digamos, con un hardware y un software nuevo, ¿no? O sea, que realmente estén abiertas y preparadas, y aunque sea, digamos, en el futuro una cabeza con filamentos sobre una mesa de laboratorio, que todavía me sigan proporcionando el placer infinito de poder pensar y tener conciencia e inconsciencia, ¿no? Oye, hemos pasado muy rápido sobre el inconsciente colectivo. Sí, ¿Cómo lo ves tú esto? yo creo que el inconsciente colectivo, digamos, para simplificarlo mucho, podríamos decir que, a ver, el inconsciente colectivo, ahora se me ocurre, si tuviera Freud y Jung, quizá lo aceptarían, quizá no, es una parte del super yo freudiano, en realidad, porque en realidad, son las estructuras que a través de las tradiciones, de los cultos, etcétera, la gente asume de una manera, bueno, como inercias culturales. Las tradiciones son parte del inconsciente colectivo, todo lo que serían los ritos, las fiestas, etcétera. Y el inconsciente colectivo es que tenemos, de alguna manera, en nosotros, si quieres, podríamos llegar a los genes y todo, toda la historia de la humanidad. Por algo tenemos un cerebro trino, es decir, tenemos un cerebro primitivo, luego tenemos un cerebro que ha evolucionado y luego tenemos el neocórtex. Entonces, el inconsciente colectivo no es más que la posibilidad de que determinados mitos o determinado tipo de arquetipos, de acuerdo al contexto y a la cultura, puedan ser continuamente, digamos, una matriz que está allí, una matriz que influencia en forma inconsciente, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, no sé, que en Jujuy, en Argentina, haya un carnaval todos los años donde la gente va, se reúne, que es el carnaval de la Pachamama, etcétera, etcétera. La gente va, se divierte y todo, y están haciendo determinados tipos de cultos repetitivos donde agradecen, bajan los diablos blancos, etcétera. Y bueno, y entonces no es una cuestión que sea difícil de entender. Otra cosa es que desde el punto de vista empírico, científico, haya pruebas de lo que podría ser, digamos, el inconsciente colectivo, pero continuamente se están formulando. Todo lo que serían los apegos de la tribu, todo lo que serían los miedos que ahora mismo estamos viviendo o reviviendo de distintas formas, miedos de supervivencia, miedos del otro, miedos del extranjero, miedos de las guerras, miedos de determinados tipos de animales. Y eso también, curiosamente, aunque él no lo admita o no lo hubiese admitido, lo trató Freud en Tótem y Tabú. Entonces, claro, el tema de los planes y de la creación de un tótem es muy interesante porque el tótem es algo que
digamos, crea inconsciente colectivo a través de las generaciones. Se elige un animal que es el que protege y a su vez, si hay animales peligrosos, es el del cual hay que cuidarse. Y los tabúes es lo mismo, porque es el viejo mito digamos, de la horda primitiva donde se produce un parricidio, es decir, la horda primitiva se rebela, mata al padre y allí hay un parricidio que tiene que digamos, como es tan tremenda la culpa, tiene que convertirse en algo que sea digerible a través de las generaciones. Pero no es el inconsciente colectivo no es algo, digamos, difícil de concebir, otra cosa es probarlo. A mí me parece desde el punto de vista de Jung que uno de los aportes y que se ha usado mucho es su teoría de la sincronicidad, que tiene mucho que ver con cierta forma de serendipia, cuando dos, digamos, cuestiones o intuiciones coinciden. Después hay muchas habladurías que te habrán llegado que lo relacionan, es decir, inconsciente, inconsciente y física cuántica, te habrán llegado un montón digamos, de asociaciones que a ti, bueno, los pelos de punta no se te habrán puesto, pero eso sí. Pero bueno, ¿por qué no especulas que seguro será muy divertido? Porque yo, claro, estuve con DeepSeek y le estuve preguntando cosas y entre ellas lo que me sugirió es un diálogo entre Ajá, una inteligencia artificial y Freud. Le digo, bueno, hazlo. hazlo. Y Y es muy bueno, es muy bueno. es que es demasiado bueno. Es Te demasiado bueno. pasé, te pasé el otro día dos ejemplos de la nueva que no ha llegado a Europa todavía, pero que es la que se está hablando de que valga $2.000 al mes, ¿no? Ah, que es un nivel de raciocinio realmente espeluznante, ¿no? Te pasé uno la pregunta es de cómo la inteligencia artificial va a dominar a los humanos y nos va a destruir, pero la otra tiene una profundidad tremenda, ¿no? De cuál es la relación, cuál es su función y nuestra relación con ella, de la inteligencia artificial. O sea, lo que vamos a ver en poco tiempo va a ser espectacular. Para cerrar el Sí. inconsciente colectivo, yo quería hacer un comentario. Para mí, ese inconsciente colectivo, que no lo he logrado entender bien, es fuente de sesgo, es fuente de prejuicio. ¿Vale? Entonces, no sé cómo diferenciarlo de lo que yo hubiera llamado moral colectiva. Es lo que, o sea, No, si es tienes inconsciente, razón, se puede perfectamente confundir con eso y además el inconsciente colectivo precisamente nos puede llevar, digamos, a sesgos fundamentalmente bélicos, revanchistas, racistas, racistas, de de venganzas. género, de Exacto, género, totalmente, sí, sí. No creo que esté exento y un el inconsciente poquito, colectivo. yo creo que No no, es, que digamos, no es digamos, un campo exento de sesgos. Es que no sé qué es lo que no tiene yo creo sesgo. que es la fuente de sesgos, es la fuente, este Sí, inconsciente colectivo, ¿no? en tanto lo consideramos, digamos, la parte, Sí, digamos, más negativa, que sería, sí, bueno, lo que te dije, o sea, las tradiciones o las costumbres de una moral impuesta a través de los siglos que no es criticada porque la gente, digamos, la sigue, porque se hizo siempre así. Es decir, la tradición dogmática como inconsciente colectivo es inevitablemente una fuente de sesgos. ya. Bueno, quería añadir un comentario de neurociencia, que cuando lo he llevado en ciertas charlas, la gente se rebota. Bueno, no, yo creo que estamos en zona templada, ¿verdad, Sí, Juan? hay que producir Bueno, rebote. que es hasta qué punto en el cerebro tenemos libre albedrío, ¿no? Porque claro, el libre albedrío tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Bueno, y quisiera citar a los experimentos de un señor que se llama Libet.
¿vale? Que son muy famosos y muy citados, Benjamin Libet, en los años 80, que lo que hizo fue analizar el flujo de iones en el cerebro cuando uno toma una decisión. Y nada, pues logró determinar que analizando el flujo se produce una magnificación de una señal pequeña del cerebro que luego llega a grande y luego la dices, ¿no? Como ya el flujo determinista de iones eh, preanuncia, ¿no?, la decisión que ibas a tomar con una antelación de 300 a 500 milisegundos. Y esos artículos fueron muy fuertes en la disquisición entre lo cual quiere decir que pues hay mucho que entender en el cerebro todavía como objeto de estudio, como es nuestra máquina para pensar, ¿no? Y creo que lo mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? El descubrir que las primeras inteligencias artificiales serias que hemos creado tienen alucinaciones, inventan y mienten, no está nada mal, ¿verdad? No, no. Es como que era el camino natural, no era un accidente No, humano, no, era... no, no, claro. ¿eh? Y la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Desarrollarán el equivalente a inconsciente? ¿Tendrán un modo consciente de razonamiento, un modo inconsciente? Mira, Eh, una de las respuestas cuando le pregunté cuál, digamos, bueno, cómo era su inconsciente, lo que me propuso es un DeepSeek, un decálogo para el inconsciente del futuro. Y lo mencionaré rápido, ¿eh? Me dice, vale. no, no eres uno, eres muchos. Tu inconsciente no es un sótano, sino un ecosistema de voces. Tu mente está fuera de tu cráneo, se extiende en smartphones, nubes de datos y hábitos culturales. Olvídate del dentro y fuera. Tu inconsciente habita memes, rutinas urbanas y el sesgo de los algoritmos que usas. Lo reprimido vuelve como código. Los traumas no solo gritan en sueños, se cifran en patrones de likes. Tu cuerpo es una IA orgánica. Antes que Freud ya tomabas decisiones. Tu, tu, tu microbioma, tu sistema inmune y tu ritmo cardíaco razonan por ti. Razonan por ti. Los algoritmos son tus nuevos dioses. No oras a Zeus, pero sigues a TikTok, obedeces a TikTok. La libertad es una ilusión útil. Como decían los Churchill, que trabajan también en psicología cognitiva, no hay un tú detrás del volante, solo redes neuronales y feedback ambiental. El silencio es un lujo revolucionario. Soñarás en formatos no humanos. La terapia será un acto político y el inconsciente es el último territorio salvaje. Ante la vigilancia total, solo lo no dicho permanece libre. Wow. Sí, sí, Wow. bueno, es que Sí, sí. debo admitir que no, yo a mí realmente, no sé, estos No, fueron 5 segundos de ay, DeepSeek, ay, 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 que bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, ay, ay, ay. Juan, se nos fue la hora, ¿eh? sí, pero es Entonces, maravilloso. Digamos, el tema, no sé, es sí, apasionante, ¿no? sí. Oye, última reflexión. Los inconscientes, tú y yo, inconscientes de tomar. No, yo creo que realmente hay que saber bueno, conocer un poco y tener, y agradecer, ¿eh? Porque toda esta gente que tú has mencionado, de Freud y Jung, han estudiado mucho, han trabajado mucho, se han comprometido mucho. Hay que agradecer los que vinieron después, es decir, Lacan, Maslow, Reich, los inconscientes culturales y sociales, no sé, el inconsciente de la psicología cognitiva, hasta llegar a este brete en el que estamos ahora. Entonces, me parece que, aunque sea de manera generalista y como pequeña cartografía, es importante saber de dónde venimos y es importante, digamos, no cargarse así rápidamente. Tú me dijiste que Sloterdijk, ¿te acuerdas? Había dicho Sí. que el pensamiento de Freud estaba marchito. Yo creo que no. Es decir, como todo, es producto de su época, de su contexto, y lo mismo de Jung. Y después hay gente que se los ha tomado en serio, gente que no.
pero por lo menos desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del nuevo milenio, tenemos que ser conscientes que somos inconscientes la mayor parte del tiempo. Bueno, yo un comentario muy banal. Yo creo que estamos en el albor de la ciencia, no hemos ni empezado a comprender el cerebro. Creo que lo que está sucediendo en la inteligencia artificial está arrojando luz sobre el funcionamiento de nuestro cerebro orgánico, ¿no? de sustrato biológico, pero que lo que estamos aprendiendo es que ciertas cosas que considerábamos extremadamente humanas, en el fondo tienen que ver con el aprendizaje de información. Y por eso los seres artificiales están mostrando ciertos comportamientos excesivamente parecidos a los humanos. Para que uno ya ve venir a dictadores digitales. Exacto. Bueno, Están están ahí, está todo ahí. Bueno, yo sabía, Juan, que este era un tema que te toca de cerca y que te gusta y que lo has leído todo y más. No, para nada, que nadie se confunda, simplemente soy una Pero materia. es que ya siendo argentino ya tienes la mitad hecha, o sea, ya la mitad ya la tienes hecha. La Y eso, carrera, la mitad, yo tú eres nunca, argentino y dices, mire, pero primero y segundo aprobado ya. yo nunca, Se pierde en tercero. nunca hice, una vez probé un mes y medio con un psicoanalista lacaniano y al estar totalmente, digamos, en silencio, le dije, pero bueno, no sé, ¿Por llevamos qué le pago? claro, 5 sesiones y no me ha dicho absolutamente nada. Total silencio, entonces le dije, no, o sea, hasta luego. Mira, esta es la verdadera sesión de diván, es esto. Exacto. Aquí es donde sale todo. Aquí Aquí es estamos donde sale. haciendo, digamos, algo integral, holístico, porque me olvidé de citar a alguien que sintetiza todo esto, que se llama Ken Wilber, que es muy bueno. Entonces, habla, claro, de lo que estuvimos haciendo, intentando, en nuestra pequeña medida, es una versión holística, una versión orgánica. Es decir, all together now, ¿no? O sea, que venga Bueno, todo lo que tiene que venir. Juan, no nos hemos de pasar excesivamente, ¿vale? Ok, Vale. Seguimos. Chao, Vale, chao. un abrazo. Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Inconscientes.